Cuando están a punto de ingresar en el corte a la derecha, el Porsche pierde tracción y queda fuera de la pelea. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Virginia International Raceway, de vuelta en la clase S de coches modificados. Y estoy a bordo de la Ferrari 330 P4 Spa, que es uno de los coches favoritos en esta categoría porque lo reúne todo para poder ganar las carreras. Tiene una excelente maniobrabilidad, con buena aceleración y aparte es muy ligero. Cuidadito que tuve que esquivar a la gente que se quedó pasmado. Y estos dos se están empujando. Así que tuve que ayudarle al otro Ferrari a enderezar la trompa y ponerla en la dirección correcta. Vamos a ver qué pasa ahora en el corte. Cuidadito que tenemos que sobrevivir. Metido ya en la octava posición. Aquí se viene la Ferrari desde afuera por la derecha para tratar de sorprender. Después de la ayuda que le di, cuidadito en este corte que se pierde mucha tracción. El circuito de Virginia es uno de mis favoritos, son 3 vueltas en total. Ya sabes que este es un circuito muy difícil porque es muy estrecho en la vía y hay que usar coches que tengan buenos puntos de maniobrabilidad para soportar la presión. Ahí se fue un Mercedes fuera y también vemos a un T70 peleándose con un Audi y los dos quedan fuera de combate, lo que nos da el ascenso hasta la quinta plaza. Y aquí vemos la cámara de Cold Dead a bordo del Sunoco T70 Lola tratando de alcanzar al Audi, presionándolo desde atrás y le hace una maniobra sucia y sacándolo fuera y lo pone a trompear. Y él también pierde el control, pero regresa con muchísimas dificultades y perdiendo muchísimas posiciones también. Ahora me estoy peleando aquí con el BMW que está tratando de ingresar en el zigzagueo, pero ingreso en la trazada y le arrebato la posición ya metido en la cuarta plaza. Cuidadito que vemos más adelante a un Honda NSX. El compañero Miguel 1198 también está tratando de alcanzar a los líderes que están perdiendo rendimiento muy rápido. Así que entramos en el corte. Cuidadito con el Porsche que se fue largo el compañero. Casi se lleva los conos y reingresa con serios aprietos. Y se queda atrás rápidamente. No creo que le alcance para volver a la pelea del podio. Y aquí estamos viendo la cámara de Shigan 4000 cuando está siendo perseguido por el Viper que se mantiene muy cerca y ahí le hizo un contacto en la parte posterior avisándole que quiere pelea. Así que el Porsche tiene que defender su posición a como dé lugar y tiene buena potencia, tiene muy buena maniobrabilidad hasta ahora. Así que ha soportado bien el estrés, pero están a punto de ingresar en el sector más rápido del circuito, así que él tiene que buscar los medios para conseguir un plus de velocidad y también algo de ventaja para despegarse del Viper que quiere arrebatarle la posición. Y aquí regresan los dos, nos vamos al punto más rápido del circuito. El Porsche está soportando, parece que tiene buena velocidad punta, lo suficiente como para despegarse ligeramente del Viper, pero el Viper tiene el rebufo y mantiene allí la trompa pegada y cuando están a punto de ingresar en el corte a la derecha, el Porsche pierde tracción y queda fuera de la pelea. Por ahora estamos sobreviviendo y tratando de alcanzar al compañero Miguel que está haciendo un carrerón. Se está acercando rápidamente al Viper de Bots Fans SC que también está tratando de avanzar y dejarnos atrás. Ese coche tiene buena potencia, pero en este circuito que se queda atrás rápidamente porque le falta puntos de maniobrabilidad. Así que mira como ya Miguel le está presionando, se le pone en la izquierda. Así que muy pronto tiene que conseguir el espacio para poderle adelantar porque lo está retrasando. Mientras que nosotros estamos en la estela, a la expectativa de lo que pueda pasar. El Viper se va por encima del piano levantando polvo. Ahora ingresamos en la curva previo a la recta de las emociones y se queda atrás porque no pudo defender la posición. Y ahora estoy detrás de Miguel, que es el nuevo líder de la carrera, y ya vamos a ingresar ahora en la recta de las emociones para cruzar la meta y recorrer la segunda vuelta de las 3 pautadas en Virginia. Así que ahora la contienda es entre Miguel y mi persona, así que tengo que hacer todo lo posible por mantenerme firme allí en su estela, presionar, tratar de conseguir que él cometa algún error que nos pueda beneficiar para hacer el adelantamiento. Y fíjate que tiene muy buena potencia porque el Ferrari Spa no puede aún adelantar en cuanto a velocidad punta, así que el compañero nos supera con un poco allí de ventaja, pero no es tan discrepante, lo suficiente como para acercarme rápido en las curvas a cada vez que freno. Mira como ya me le estoy alineando, me le pongo a la derecha, ingresamos en el sector de velocidad, pero indudablemente mira como Miguel ya muy pronto está consiguiendo un plus de aceleración y se vuelve a posicionar
sin mayor resistencia en la primera plaza, así que nosotros tenemos que seguir presionando. Ahora me le meto por la parte profunda a ver si le arrebato la parte interna de la curva y lo consigo, así que ahora estamos los dos alineados en la salida de la curva. El compañero se mantiene a la izquierda, yo me abro un poco para darle espacio de maniobra porque la pelea está muy buena, así que quiero que continúe hasta el final. Miguel entra en la S con muy buena tracción, hace toques de frenado muy eficientes que le mantienen metido allí en tracción y consiguiendo la ventaja que necesita para sostener y pelear por la victoria. Vamos a ver si la consigue cuando ya estamos saliendo por fin del zigzagueo. Cuidadito con Miguel, que se le está tambaleando la cola, creo que está perdiendo rendimiento ya por los neumáticos, así que está tratando de defenderse, pero se va largo en la salida de cada curva, levantando muchísimo polvo, así que ya no pudo resistir más y le adelanto por dentro justo antes de las curvas en descenso, así que se queda atrás Miguel por ahora. Vamos a ver si puede recuperarse para la última vuelta cuando ya queda muy poco para concluir la carrera. El Ferrari Spa por ahora tiene la victoria. Y ahí se sale Miguel, lamentablemente pisó fuera del asfalto, levantando nuevamente mucha tierra y perdiendo muchísimo tiempo de ventaja. Y le descuento más de 5 segundos a la vuelta anterior, por cierto, así que parece que también voy a marcar el récord de vueltas si es que no cometo algún error que me pueda perjudicar. Y cuando ya estoy saliendo del sector más intrincado del circuito, el compañero Miguel se quedó atrás a más de 4 segundos, así que estoy tranquilo, no tengo resistencia, no tengo rivales con quien pelearme ya en el final de la carrera, y hasta este punto me salta la alarma de desgaste menor, sobre todo en el neumático delantero izquierdo, que es el que más ha sufrido en el circuito, pero aguanta maravillosamente bien. Y recuerda que la configuración de tuneo, por cierto actualizada, la voy a dejar en la descripción del video para que tú también lo puedas usar muy pronto. La Ferrari Spa gana en Virginia después de 7 minutos 44 de contienda, escalando 11 posiciones desde la largada. Qué buena carrera, 2 minutos 29, 976 milésimas. Y aprovecho para enviarle un mensaje a Miguel felicitándole por la forma de jugar, por la forma de conducir. La verdad lo hizo fenomenal, es un coche brutal, con una muy buena configuración, y la verdad es que el piloto no se queda atrás, hizo un carrerón a pesar de que en lo último tuvo ese pequeño percance. Me hubiese gustado llegar hasta el final de la carrera allí, uno cerca del otro, para desafiarnos hasta el final, pero bueno, quedé contento con el resultado y Miguel también, así que nos vemos en la próxima carrera.